Donde manda capitán, no manda marinero. Porque es el poder detrás del poder, ¿no? Es el poder oculto, ese padre fundador que rige en la sombra. Yo no sé si vos te acordás, pero por ejemplo la oficina del fundador al momento del retiro era la oficina más grande de la empresa. La transición no es un momento, la transición es un proceso. Para que entiendas que también pues vas a vivir exactamente el mismo duelo que tu padre está viviendo desde otra perspectiva claramente diferente. Es fundamental encontrar un plan de retiro para el fundador, pero no un plan de retiro para que vaya a hacer jardinería en la casa. Porque los sentimientos de este sucesor cuando iniciamos el proceso es: no me siento reconocido, no siento que tenga el control de la organización, no puedo tomar decisiones, todas las decisiones deben de venir por parte de mi padre. Tu equipo, tus líderes, tus manos derechas, vienen acostumbrados a que les digan qué hacer y qué no hacer y cuál es la última palabra. Y vos llegas a dirigir el comité y decís, quiero saber ustedes qué opinan. Si este tipo de procesos no tienen en cuenta la cultura organizacional, la empresa se encarga de abortar el proceso. En otros procesos que cuando nos han venido a consultar a la firma es porque la familia ya ha tenido un proceso fallido de transición generacional. Sí. El fundador sale y se devuelve. Señor fundador, que no le pase lo del capitán del Titanic y termine usted hundiéndose con su barco. Hola, bienvenidos a Historias Anónimas de Familias Empresarias. Un capítulo donde vamos a discutir temas que siempre nos ponen sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando el fundador realmente no se quiere ir de la empresa familiar? Es por eso que hoy vamos a hablar de donde manda capitán, no manda marinero. Y para esto queremos contarles hoy una historia que creo, Oscar, pues no sé si vos te acordás, pero es de una familia que llegó hace algunos años a nuestra firma y venían como con esta duda de cómo acercarse o cómo llegar a ese fundador que estaba reacio a salir, digamos, del poder, a salir de su rol de líder de la familia, de líder de la empresa y todo lo que hizo que se desenvolviera a partir de eso. No sé si vos te acordás de este par Sí, de padre e hijos. claro, Cami, buenísima esa historia. Y además la importancia que le daba a la familia esta relevancia de que el padre mantuviera el control de la organización, estando un poco bajo la sombra de ese hijo que había sido nombrado gerente general de la compañía. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darles como un contexto de qué era lo que pasaba con esta familia, porque creo que eso es lo que nos va a poder permitirnos ponernos como en sintonía y que también ustedes sepan si se sienten o no identificados con este tipo de historias que creo que es nuestro día a día en estas firmas de consultoría enfocadas en familias empresarias. Esta era una familia que se dedicaba al retail. Esta es una familia que su empresa llevaba fundada aproximadamente 40 años. Era un fundador que se había hecho a pulso, un fundador que no había tenido acceso a la educación formal. Ellos nos contaban, ¿te acuerdas que creo que él había llegado como hasta tercero de primaria en su educación? Había tenido que emigrar de una zona del país donde había habido bastante violencia. Y él en esa migración había tenido que llegar a una nueva ciudad a hacerse realmente, digamos, como su camino. Este era un fundador bastante fuerte. Por lo general, cuando tenemos cercanía o aproximaciones a familias empresarias que tienen este tipo de perfil, logramos identificar como estas características en los fundadores, y es que son personas muy fuertes, autoritarias, que obviamente tienen un estilo de liderazgo de dirección y poco de conciliación o de construcción. Pero esto ha sido precisamente esa fórmula de éxito que les permitió crear cuando realmente no había nada y cuando no tenían mucho a su favor. Entonces, este es el típico fundador, el que nos encontramos en la mayoría de las compañías. Bueno, y está también el perfil de el hijo, Sí. que un joven que tiene una educación privilegiada, que fue a muy buenas universidades, que tiene la posibilidad de haber hecho también una escuela fuera de la empresa familiar, que viene también con
otro tipo de mentalidad, otro tipo de cultura empresarial, también con muchas ganas de cambiar, de hacer cambios estructurales, de movilizar muchísimo la forma y la cultura que el padre había construido durante más de 30 años. Este perfil también es de este joven que quiere también hacer una carrera profesional ascendente, con grandes aspiraciones, con una velocidad que no quiere pasar por, venga, yo quiero empezar desde abajo, sino que yo quiero ascender rápidamente a la gerencia general. Y cuando lo logra, ¿qué nos encontramos, Cami? Pues mira, lo primero es que esta era una familia que tenía una dinámica bien importante y es que verbalmente, desde la comunicación del fundador hacia afuera, hacia los empleados, hacia la familia, hacia los proveedores, hacia todos los stakeholders, él todo el tiempo se sentía orgulloso de haber encontrado a su sucesor. Él lo decía abiertamente, es mi heredero, aquí está mi legado, él va a ser mi rol, él está listo. Era una comunicación verbal bastante abierta, pero cuando nos íbamos a qué había de fondo, cuál era ese mensaje simbólico no dicho, qué era lo que llenaba esos espacios no conversados en esa familia, en realidad eran mensajes bastante incoherentes. Yo no sé si vos te acordás, pero por ejemplo, la oficina del fundador al momento del retiro era la oficina más grande de la empresa, ¿cierto? Mientras que la del heredero, de quien supuestamente ya tenía las riendas y que iba a empezar a desarrollar todo el liderazgo de la empresa, pues realmente era una oficina pequeñita, Betty la fea, o sea, él estaba allá atrásito, Rezagado. pues, como exacto, en el archivo, ¿sí? Ya. Esto manda un mensaje simbólico muy importante al resto de la organización. ¿Quién realmente es el líder de esta empresa? ¿Quién realmente está tomando la batuta? Y hay unos temas, Cami, que ahora que mencionas el tema de la relevancia frente a esa comunicación un poco no verbal y la estructura en que vamos conformando las empresas familiares, aquí hay un reto y es un poco, me imaginaba esto de el fundador que en todos sus eventos, frente a clientes, frente a los stakeholders que están fuera, hay un gran titular de prensa y es, tengo un sucesor adecuado, ¿no? Tengo un gran ejecutivo dentro de mi organización que está dispuesto a asumir este legado. O sea, no somos parte del 70% de empresas que desaparecen, sino que somos el 30% de Que los va a que lograr la transición. exactamente, que valoran y trabajan por la transición. Pero realmente lo que pasa internamente en la familia es que hay un mando oculto, porque los sentimientos de este sucesor, cuando iniciamos el proceso, es no me siento reconocido, no siento que tenga el control de la organización, no puedo tomar decisiones, todas las decisiones deben de venir por parte de mi padre, no tengo autonomía, me siento que mi proceso no avanza a la velocidad que deberíamos avanzar y empiezan a aparecer un montón de preguntas que realmente hacen sentido a nuestra frase, donde manda capitán, no manda marinero. Porque es el poder detrás del poder, ¿no? Es el poder oculto, ese padre fundador que rige en la sombra. Entonces yo entrego mi legado a este sucesor, pero realmente todas las decisiones tienen que pasar a través de mí, preguntarme a mí y tiene que mantenerse como esa estructura jerárquica. Pero yo creo que ahora decías algo y es que en estos procesos de transición, ¿cierto? De transición generacional, muchas veces los consultores nos enfocamos en el plan. ¿Cómo vas a hacer la estructura? ¿Dónde está el rol? ¿Cómo vas a trasladar las capacidades? ¿Qué funciones tenías tú que ahora tengas que desempeñar tú o tu equipo? ¿Cierto? Estamos como muy enfocados en el tema organizacional, pero ahora que te escuchaba yo decía, miércoles, esto es un tema de emociones. O sea, realmente esto va muchísimo más allá de la estructura. Esto va en qué le pasa a ese fundador que no le permite dar un paso al costado. ¿Qué le pasa a ese hijo que le cuesta tanto replicar un estilo de liderazgo que no siente propio y que se siente imitado? ¿Sí? Eso te iba a preguntar justamente, Cami, y es, ¿por qué creemos que suceden este tipo de cosas? ¿Por qué estas transiciones pueden verse frustradas
en las empresas familiares? Pues mira, yo creo que viene muy asociado a cómo durante años, por ejemplo, el fundador se ha definido a sí mismo. Un fundador parece que fuera él mismo con el cargo. Es decir, si tú le preguntas a un fundador de estos, ¿usted cómo se define? Él se define. Yo soy empresario, fundador de una organización, ta, 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 ta. Si vos le decís, no se defina desde el rol, elimine eso, elimine fundador, empresario, no saben cómo definirse. Porque su personalidad, su identidad está construida desde su rol, desde el hacer, desde el orgullo de la construcción de su emporio, ¿sí? Entonces, creería yo, y no sé si vos también lo sentís de esa forma, y es que cuando trabajamos con las familias, nos toca empezar a entrar a la emocionalidad precisamente de esos clientes. Pero yo extendería más, Cami, la pregunta a no solamente cómo se lee el fundador, sino también cómo leemos al sucesor. Total. Porque aquí hay otro tema que me parece que es muy interesante y es que muchas veces hemos descubierto en estos procesos que el sucesor no se da el tiempo de dar esa lectura, de hacer esa pausa, de poder entender esa cultura, de poder entender esa dinámica, como tú decías, esa identidad que crea el fundador con su rol. Les cuesta mucho hacer la pausa para poder entender, qué es lo que sucede, qué es lo que está detrás de simplemente no me deja tomar decisiones o, soy ausente, no tengo autonomía, sino creo que se enfocan en el hecho, en la situación de conflicto, pero no interiorizan, no exploran un poco más Dagan. la dinámica, perdón. Entonces es como, ¿qué pasa cuando mamá o papá están interactuando? ¿Cómo es su historia a lo largo? ¿Cómo se construyó esa cultura? ¿Cómo se crean esas barreras que hacen que yo no pueda conectar fácilmente con esa dinámica de cultura, de organización, de sesgos que pueden aparecer en la empresa familiar? Creo que el sucesor tiene algo de responsabilidad en tratar de entender que estas nuevas dinámicas, la nueva tecnología, los nuevos avances en los procesos, pues tienen que llevarse, si bien estamos de acuerdo, pero tienen que primero entender cuál va a ser el trasfondo que va a recibir esos cambios. Nosotros siempre decimos, si este tipo de procesos no tienen en cuenta la cultura organizacional, la empresa se encarga de abortar el proceso. Y eso creo que nos ha pasado en miles de experiencias. Sí. Por eso creo que es tan importante lo que estás diciendo, porque, claro, hay una responsabilidad superior de tratar de desenfrascarnos del problema, del meollo del asunto, que es que mi papá no me deja, es que mi papá no me delega, es que no me reconocen los empleados, etcétera, etcétera. Claro, quedarnos ahí pegados y patinando, pues realmente no va a dejar que esto se Fluya. movilice y fluya, ¿sí o no? Ahí realmente, como sucesores, creo que hay que ser un poco más inteligentes. Hay que tratar de ver de manera mucho más integral el problema y es yo ante qué dificultad frente al cambio estoy cayendo, estoy llegando. Entonces, por lo general, estas empresas se resisten obviamente al cambio porque vienen de una cultura de liderazgo muy paternalista. Entonces, estos fundadores, y en esta historia puntualmente, no sé también si vos te acordás que cuando nosotros llegábamos a la empresa, el fundador entraba y saludaba con nombre propio desde quien abría la puerta hasta los miembros de la junta directiva, pero no era solamente saludaba, sino que él preguntaba, ¿cómo está tu hija Claudia que se graduó de la universidad el año pasado? ¿Ya consiguió trabajo? ¿Cómo está su mamá que estaba tan Conocía la vida. enferma? ¿Te acordás esa Claro. intimidad del fundador? Claro, cuando vos le preguntabas, él decía, no, es que fulanita lleva 38 años en la empresa, ella me ha acompañado en el crecimiento de la empresa, ella era secretaria y resulta que ahora es la directora del área de compras. Hay una intimidad, Vínculos, hay vínculos y hay vínculos genuinos, genuinos. vínculos Y hay una genuinos. cultura tan paternalista que lógicamente la empresa y las personas que trabajan en la empresa están acostumbradas a ese tipo de cercanía, de calidez. Y adicional a eso,
esa cultura paternalista también la podemos ver o también la podemos identificar en que cuando analizábamos los líderes que acompañaban a ese fundador, eran unos líderes ejecutores. Porque claro, el fundador es quien toma absolutamente todas las decisiones de la compañía. Entonces los líderes, para brillar, ¿qué se han acostumbrado a hacer? A ser unos excelentes tomadores de órdenes. Si el fundador decía, las cosas las vamos a hacer de esta forma, ellos toman nota y ejecutan. Y así nunca se equivocan, porque el que sigue órdenes no se equivoca, ¿no? Claro, Básicamente. yo creería que hay otro punto que es importante destacar y es que también esa cultura de paternalista que establecen la mayoría de los fundadores también se traslada a la forma en que esos colaboradores los interpretan a ellos como, digamos, como dueños de la organización, como gerentes, como cabezas de la organización. Y eso creo que hace un eco muy importante, porque imagínate a este fundador toda la vida relacionándose con sus colaboradores, tal vez muchos de ellos que han permanecido en la organización durante muchos años. Imagínate esto cuando han llevado ese mismo fundador a ese hijo sucesor desde que estaba muy pequeño, tal vez 5, 3, 4 años, y los mismos empleados lo han acogido y lo ven con ese sentido de integrante de la familia, protegido por el padre, que tal vez está siempre en un proceso de formación, pero que su criterio profesional nunca se vende de esa manera en la empresa. No es llegar a presentar, y quiero hacer una aclaración, no es que se tenga que llegar a presentar al hijo chiquito como aquí está el nuevo gerente futuro de la compañía, pero creo que esos roles también hay que irlos adaptando en la línea de tiempo, porque si no esa credibilidad profesional, su escuela, su preparación, pues nunca será reconocida y siempre tendiente, digamos, habrá una forma en que la organización salte el conducto regular, no respete ese conducto regular, porque siempre van a ver al padre como quien será el tomador de decisiones, quien será y tendrá el rol de gerente o de primera cabeza de la organización. Entonces yo creo que aquí hay como un poco entender esa cultura y cómo yo me gano ese espacio, cómo yo como sucesor debería de trabajar para ganarte ese reconocimiento y cambiar ese chip de nuestros colaboradores al interior de la organización para empezar a tomar esa autonomía y ese rol de liderazgo que muy seguramente se va a crear con el tiempo. Pues es que no es una tarea fácil, ¿no? O sea, vos me estás echando ahí ese rollo y yo digo, yo soy miembro de tercera generación de una familia empresaria y digo, miércoles, es que de verdad nos toca duro, porque vienen ya con una estructura de años, con una inercia, la empresa viene con una inercia que vos venir a romperla y a cambiar como con esa dinámica, pues no es nada fácil. Y es que me acuerdo perfectamente lo que le pasaba a este sucesor, y es que él venía con un estilo de liderazgo súper diferente porque él viene de un estilo de liderazgo de delegación. Entonces, lo que vos decías, vos como sucesor, ¿cómo vas a entrar a validar tu posición, cierto? ¿Cómo vas a empezar a validar esa posición de jerarquía cuando tu equipo, tus líderes, tus manos derechas, vienen acostumbrados a que les digan qué hacer y qué no hacer y cuál es la última palabra? Y vos llegas a dirigir el comité y decís, quiero saber ustedes qué opinan. Yo quiero saber ustedes qué proponen. Claro, inmediatamente la percepción, la reacción del equipo de trabajo era, pues es que él no sabe, o como él no dice, esto es lo que hay que hacer y punto, entonces parece un líder no tan fuerte, parece un líder más débil. Y esa factura, la organización se la fue sacando y se la fue cobrando a este sucesor. ¿Cómo uno en una empresa familiar, digamos en tu caso, que tuviste la experiencia, cómo lograste hoy ese reconocimiento? ¿Qué le podríamos, qué podríamos traer a la mesa de este proceso que fue muy interesante? ¿Cómo logramos que al final este sucesor empezara a tener esa autonomía, ya entendiendo que tiene que hacer un proceso de concientización frente a su historia, frente a la forma en que debe de interactuar con digamos, con la organización, con su equipo, con su padre, con su familia?
Pues mira, yo creo que primero no es una tarea que esté 100% resuelta, pero sí creo que hay diferentes aprendizajes que todos podríamos tomar y trasladar a diferentes procesos de transición generacional. Creo que el primero de ellos, y uno de los que yo más énfasis le haría, es que la transición no es un momento, la transición es un proceso, ¿cierto? Y que adicional a eso, no podemos estar tan enfocados exclusivamente en el plan de la transición, sino que en cómo podemos potencializar el momento de convivencia de las generaciones. Siempre estamos hablando de transición generacional como si fuera quitar y poner, ¿cierto? Entonces, el día que no está el padre, está el hijo, ¿listo? Pero resulta que hay un montón de años antes de que llegue ese momento en el que el padre y el hijo van a convivir, ¿cierto? En el que van a convivir esos estilos de liderazgo, esas limitantes emocionales que tiene cada uno, esa resistencia al cambio que tiene la organización, esa cultura organizacional basada en unos principios y unos valores del fundador. Todo eso va a convivir en un montón de tiempo, pero estamos tan enfocados en el momento de quitar y poner que estamos perdiendo un momento absolutamente valioso y que yo creo que tenemos que empezar a capitalizar en las familias y empresarias. Es qué hacemos durante la convivencia intergeneracional, cómo hacemos para sacarle el mayor provecho a que mientras tengamos ese fundador con vida y mientras tengamos ese sucesor con todas las ganas de entrar, de comerse el mundo, de aprender de ese padre, cómo hacemos que esa dupla sea lo suficientemente potente realmente para sacarla del estadio. Entonces, yo pondría mis ojos primero en cómo potencializar la convivencia generacional. Ese sería el primero. Lo segundo, la transición no es un momento, es un proceso. Hay que planearla. Esto hay que empezarlo a planear con, dice los teóricos, que aproximadamente con 7 años antes de la salida de un fundador, que esto a veces no es tan así, ya lo sabemos, a veces se planea, pero realmente no se logra llegar a ese momento. Lo segundo es entender cómo conciliar los estilos de liderazgo entre ese fundador y esa nueva generación. Y tercero, y cuarto, perdón, yo creería que entender ahora cómo si la estructura organizacional, la estructura de liderazgo que tenemos en la organización y el gobierno corporativo nos van a acompañar a que efectivamente hagamos una transición satisfactoria. Yo agregaría un quinto punto que me parece que es muy relevante y es también acompañar al sucesor durante su proceso Sí, de transición. Porque creo que nos enfocamos en el proceso, correcto. pero en nuestra experiencia como coach también nos toca sentarnos y ser un poco el hombro de esos sucesores. Paño de lágrimas. Exactamente, cuando están pasando por esa transición, porque acompañarlos es fundamental, escucharlos. Yo siempre les he dicho a ellos, y es un poco como, siéntase cómodo en pedir el auxilio, porque tal vez en ese enfrentamiento, en esa situación de estar siempre queriendo brillar, de queriendo destacarse, también los golpea mucho emocionalmente y creo yo que es importante acompañarse del proceso, tener un buen coach, tener un buen proceso de acompañamiento donde tengas espacios que puedas drenar, despresurizar, para que entiendas que también pues vas a vivir exactamente el mismo duelo que tu padre está viviendo desde otra perspectiva claramente diferente, pero también está viviendo un duelo, desprenderse también de esos hábitos corporativos, de tal vez su estilo de liderazgo que tiene que conciliarlo con su padre. Entonces, sí creo que es fundamental que el sucesor también acompañe su proceso emocional para que pueda magnificar mejor el resultado del proceso que está viviendo de transición generacional. O sea que vos le agregarías, digamos, como sexto punto o quinto punto, ya ni sé en cuál íbamos, es como cómo encontrar un propósito de vida más allá del rol para estos fundadores. Porque es que sabes que ahora, como haciendo memoria, en otros procesos que cuando nos han venido a consultar a la firma, es porque la familia ya ha tenido un proceso fallido de transición generacional. Sí. El fundador sale y se devuelve, que ese es otro, ¿no? Logran hacer la transición, entregan el cargo, se van y luego dicen, me enloquecí en la casa y me tengo que devolver. Y O hay un o proceso o fallido. realmente no están viendo también Los, cómo está funcionando, los resultados. porque
también les asusta que el barco vaya hacia una dirección que tal vez no necesariamente es la dirección que ellos consideran que es la correcta. Y no solamente por malos resultados, porque pueden tener excelentes resultados, simplemente es porque hay un viro en el timón donde al final el resultado no va por el camino que yo estaba esperando que fuera. Entonces, creo que ahí Hay como un matiz total. ahí hay un montón de matices que creo que lo podemos profundizar en en el en las conversaciones que tenemos en nuestro newsletter. Total. Entonces, creo que por ahí podríamos ir creando capacidades para el siguiente paso, que es y también invitarlos a todos a que nos sigan en nuestro newsletter que sale después de la publicación de cada episodio. Mira que ahora que estabas diciendo, em, yo pensaba, creo que uno de los puntos más importantes es cuál va a ser el plan después de la transición, porque si no estamos hablando de una transición por muerte, sino de una transición por entrega en vida Voluntaria. voluntaria, es fundamental encontrar un plan de retiro para el fundador, pero no un plan de retiro para que vaya a hacer jardinería en la casa. Si quiere hacer jardinería, maravilloso, bienvenido, pero nosotros no podemos perder ese conocimiento y esa experiencia. Eso no se puede desechar solamente por darle protagonismo a la nueva generación. Entonces yo creería que ahí es muy importante que también empezamos a entender que hay una gráfica, yo no sé si vos la has visto, que es una gráfica que te cruza las habilidades emocionales, Sí. las habilidades técnicas y las habilidades de liderazgo versus el momento de vida. Y creo que es una gráfica que me hace mucho sentido para este momento, porque en este caso del que estamos hablando, la segunda generación o el sucesor tenía más o menos 42 años, ¿cierto? Cuando estaban en todo este rollo de la transición generacional. En ese momento, a los 40 y pico de años, tú tienes tus habilidades de liderazgo en El el tope. máximo esplendor, ¿cierto? Y tienes las habilidades técnicas muy bien marcadas, las tienes muy bien desarrolladas, ¿cierto? Sin embargo, si tú miras la gráfica de vida del fundador para ese momento, lo que va a tener es las habilidades conceptuales de inspiración y de experiencia muy desarrolladas, pero la línea de las habilidades técnicas empieza a decrecer porque hay un desconocimiento de la tecnología, porque no estamos lo suficientemente al día en tendencias, nuevos aprendizajes, Etcétera. etcétera, ¿sí? Entonces, al uno entender que esas curvas se están cruzando, pues entonces uno debería decir, si este es el momento, digamos, del prime del fundador en habilidades conceptuales, pues entonces yo dónde lo debería tener? Lo debería tener en un rol de inspirador, ¿cierto? De transmisión de esa sabiduría. Y ahí es donde viene ese gobierno corporativo. ¿A dónde debería migrar ese fundador? Porque yo no lo puedo mandar para la casa. O sea, estaría perdiendo un valor demasiado importante. ¿Cómo lo ves desde el gobierno? Yo creo que mencionas algo que es muy importante y es la importancia del aporte de valor de la estructura de gobierno corporativo. Yo creo que cuando empezamos a hablar de transiciones, la organización tiene que preparar todas sus capacidades para empezar a migrar de ese liderazgo paternalista que todo el mundo hace, que todo el mundo decide, que tal vez todo el mundo tiene multiplicidad de roles, a empezar a tener una estructura de toma de decisiones más Organizada. coherente, organizada y que le permite a uno empezar a pensar en una estructura de control y dirección más enfocada hacia el gobierno corporativo, mucho más enfocada a tener unas capacidades diferentes. Pero me gusta el ejemplo que haces de de la gráfica porque el gobierno corporativo tiene que ir a la par de ese desarrollo de capacidades de empalme de la sucesión dentro de la empresa. Porque si la estructura de la organización no está preparada, pues tú puedes tener un sucesor con grandes habilidades técnicas, con gran inspiración o con gran capacidad de liderazgo o fuerza de liderazgo
bien marcada, pero si la organización está rezagada frente a esas capacidades, no logramos conectar el gobierno, el direccionamiento con la capacidad de transformación de la organización familiar. Entonces, creo que vale la pena como tener en cuenta que la estructura de gobierno corporativo también tiene que evolucionar, porque si no evoluciona desde, digamos, su eje central, que es la organización, pues es difícil que se logre empalmar estas dos situaciones. Creo que aquí hay varios aprendizajes que son importantes destacar y que dentro de esas historias que nos cuentan las familias a lo largo de todos estos años que hemos venido trabajando con ellas, creo que es importante recalcar que definitivamente donde manda capitán, no manda marinero, pero aquí hay una muletilla que nos parece que es muy interesante y es que sí hay que garantizar que si el capitán quiere continuar dentro de la organización, tiene que tener en cuenta un rol distinto de generación de valor desde la experiencia, que tiene que preparar a ese marinero para tener conversaciones emocionales y que pueda entender esa capacidad que tiene la organización de adaptarse a su nuevo estilo de liderazgo, de crecimiento y de prospección, pero también prepararlo a que ese viaje que van a surcar juntos durante un tiempo tiene que ser un viaje de aprendizaje compartido, de enseñanzas y vivencias compartidas y por sobre todo acompañado de una estructura de transición y de un proceso de transición que garantice el éxito de este gran reto o de este gran proceso que tienen las empresas familiares. O sea que para llevarse de aprendizaje para la casa, hoy hemos hablado de emociones en un proceso de transición sucesoral. Hay que hablar de emociones, de las emociones del fundador y de las emociones de ese sucesor que está recibiendo el cargo. Tenemos que hablar de cultura organizacional. Pilas, si no le paramos bolas a la cultura organizacional, nos aborta el proceso de transición. Tenemos que hablar de cogeneraciones. ¿Qué pasa en cómo le sacamos el mayor provecho a la convivencia de las generaciones cuando se encuentran las dos trabajando unidas en la empresa? Hablamos de gobierno corporativo, cómo acompañar a este fundador y a ese sucesor para que realmente a partir de un acompañamiento de gobierno, a partir de un acompañamiento desde la primera base de liderazgo de esos coequiperos que tienen en la organización, realmente esa transición pueda ser exitosa. Y creo que para cerrar es importante que recuerden que lo que contamos aquí en Historias Anónimas, pues esperamos que no le pase a usted. Señor fundador, que no le pase lo del capitán del Titanic y termine usted hundiéndose con su barco.